En este video te voy a enseñar cómo podrás conseguir el AK-117 mítica completamente gratis. Así es amigos, ya sabemos los detalles del evento y te voy a compartir la información. Ojo que no solamente vas a poder conseguir un arma mítica, también dos legendarias y un nuevo camuflaje. ¿Acaso el arma será permanente o por tiempo limitado? ¿Te gustaría saber más detalles? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Tenemos noticias importantísimas y más detalles acerca del evento en el cual podremos conseguir un arma mítica gratis y dos armas legendarias. Antes me gustaría agradecer a estos soldados por hacerse miembros del canal y apoyar mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Por supuesto también a los demás miembros. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y también que actives las notificaciones. Esto que estás viendo por aquí es el diseño completo dentro del juego de la AK-117 mítica que será gratis para todos. Ahora sí podemos ver a detalle la apariencia completa, la mirilla y por supuesto la inspección es esta. La verdad es que está muy guapa. Obviamente no es la mejor inspección de un arma mítica, pero debo decir que no está mal, está realmente muy decente. Si no estabas enterado de esta noticia te comento, los de COD Mobile ya confirmaron que llegará esta mítica gratis. En su publicación no pusieron en qué fecha va a llegar, sin embargo en la versión china llegará el 17 de enero, eso quiere decir que podría llegar en la misma fecha. Lo que sí sabemos es que esto llegará en un evento, en ese evento habrán tareas y por completar tareas conseguiremos esa arma, pero ¿cómo rayos funcionará este nuevo evento? Lo primero a destacar es que el evento que te voy a mostrar a continuación es en la versión china, quiere decir que al final de cuentas cuando llegue puede ser diferente o cambiar algunas cosas. El evento consistirá en lo siguiente y tomará algo de tiempo conseguir todas las recompensas, tendremos tareas diarias, semanales y por supuesto tareas especiales. No sabemos de qué tratarán las tareas, pero sabemos que al completarlas conseguiremos unas cajitas moradas. En esas cajas iremos abriéndolas para conseguir algunos fragmentos. Los fragmentos que vas a poder conseguir en estas cajas son de categoría épica, legendaria y por supuesto mítica, pero son aleatorias. Cuando consigas el número correspondiente de fragmentos, podrás canjear tu recompensa. Si consigues 128 fragmentos épicos, vas a poder reclamar esta caja épica. En esta caja épica vas a poder reclamar el nuevo camuflaje que si no me equivoco se llamará Nova y es un poco parecido al de lava pero un poquito más brillante por lo que veo. Cuando consigas 200 fragmentos de categoría legendaria podrás reclamar entre dos armas legendarias. La primera es esta CR56 AMAX, su diseño es muy similar al del EQ33 que es de música, de hecho se parece, incluso creo que tendrá el mismo sonido. En un inicio solamente podrás conseguir uno de las dos legendarias, pero si sigues jugando pues obviamente tendrás más fragmentos y podrás reclamar la segunda que es el bastón. Obviamente lo pongo en ese orden, sin embargo podrás reclamar cualquiera de las dos cuando completes 200 fragmentos legendarios, puedes elegir la CR o el bastoncillo. Como era de esperarse, el objeto mítico es el más difícil ya que pide nada más y nada menos que 500 fragmentos de categoría mítica, de esta manera podrás reclamar el AK-117 de lava. Evidentemente esto será lo más difícil de conseguir, pero claramente lo que más valga la pena, ya que efectivamente es un arma mítica y como estás viendo está muy guapa. Antes de que te preguntes, no amigos, el arma no vendrá maxeada, si quieres tenerla al máximo nivel tendrás que gastar COD Points, vendrá en su forma base original. Creo ya quedó claro cómo funcionará este evento, conseguirás cajas con tareas, en esas cajas conseguirás fragmentos de diferentes categorías, más o menos como las cajas de clanes, consigues personajes, mejor dicho fragmentos de personajes diferentes, cuando completes 100 lo canjeas. No es tan difícil de entender, es muy sencillo, completarás todas las tareas posibles, cuando tengas todos los fragmentos canjeas la recompensa principal. El evento pinta para durar al menos 2 meses, pero puede ser que dure más, ya que 500 fragmentos suena complicado, no ser que haya muchas tareas por completar. Lo que sí es seguro es que por lo menos una de las 3 armas vas a conseguir, y si eres un vicioso, las 3, pero el arma es por tiempo limitado o permanente. Los de Activision en ningún momento dijeron que el arma sería por tiempo limitado o permanente, sin embargo se espera que llegue permanente por la dificultad del evento, o más bien porque será tardado. Es más claro que el agua que la intención principal de Activision al hacer este evento es que los jugadores se mantengan activos en el juego, es decir que se conecten y que jueguen. La verdad es buen incentivo, la mayoría jugamos sin esperar nada a cambio, pero ¿cuáles son los requisitos? De momento no sabemos si va a existir algún requisito para poder participar en estos eventos. En eventos
anteriores te pedían que vincules tu cuenta con Activision, pero en esta ocasión no sabemos. Como dije, no está confirmado que exista este requisito, solamente lo estoy diciendo por eventos anteriores, pero aún así hay que estar preparados. De todas maneras, este requisito creo que la mayoría lo cumple, todo el mundo tiene vinculada su cuenta desde la M4, incluso por el personaje del Ghost. Porque Activision se está poniendo re humilde, mucha gente está diciendo que es por la salida del Delta Force y cuantas cosas más. No sabemos a ciencia cierta si los de Activision hacen realmente esto para retener a los jugadores y que no se vayan para ese juego. Lo que sí sabemos es que en todo 2024 los de Activision se portaron re humildes con la comunidad. Obviamente hubo excepciones, pero en la mayoría fueron re humildes. Yo les dije que en 2025 vendrían mejores cosas y aquí lo tenemos, un arma mítica gratis, 2 legendarias y por supuesto también el nuevo camuflaje completista. Aparte de esta información de la mítica, tenemos más información súper importante de otras cosas en el juego, pero lo dejaremos para otro video para que este no se haga demasiado largo. No todo es color de rosa, también tenemos malas noticias, pero esto ya no es por parte de Activision, debes tener muchísimo cuidado mi estimado. En internet está saliendo demasiada información falsa de cómo reclamar esta arma mítica ahora mismo, te dan un enlace para que entres y es falso. No entres a ningún enlace por favor porque te van a robar la cuenta. En Facebook, en TikTok se están pasando información falsa y realmente es un peligro para los nuevos. La única manera de conseguir esta AK-117 mítica y las legendarias es esperar a que salga el evento dentro del juego, no afuera. También he leído comentarios de gente que se está quejando diciendo que no la van a reclamar porque todos la van a tener. ¿Qué es ese comentario, bro? Otros dicen que la inspección está muy simple, esperaban algo mejor y que por ello no vale la pena. Pues efectivamente mi estimado, si no vale la pena no lo reclames. Lo que recomiendo a la gente que se está quejando de que es muy simple esta arma es que se compre una mítica del juego en la tienda y que se calle. No puede ser posible que exista gente que si no le regalan nada se moleste, pero si le regalan también se molesten. ¿Qué está pasando? Me gustaría saber tú qué opinas acerca de esta arma. Se vale que no te guste perfectamente, pero quejarte pues ya es muy diferente y llorar es peor, así que comenta en los comentarios. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado. Ahora saben cómo reclamar su arma mítica cuando salga el evento. Recuerden que esta información está sujeta a cambios. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que yo se voy a reclamar esa AK-117 mítica, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, estén atentos al canal porque se vienen más noticias importantes. Ahora sí me despido y nos veremos hasta otro próximo video.